el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobrevivificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada
privilegio que me diste, me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Porque soy uno contigo. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido. Por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido. Por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba Padre. Bendecidos dioses,
Bienvenidos a la reunión más importante en toda la tierra, la de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde la carne terminó y estamos siendo uno con Dios. Eso es la unidad del espíritu. Ahora es que está la unidad del espíritu. Mientras hay carne, la carne no puede tener unidad con el espíritu. Es el espíritu con el espíritu. Pero mientras estaba la carne, esa era como un tope que no dejaba estar en el espíritu. Ahora usted es uno con Dios. Diga, yo soy uno con Dios, con el Señor. Y estamos viviendo tiempos maravillosos, porque así como Él es usted. No hay diferencia, ninguna diferencia. Porque unido al Señor, ¿quién es quién? Es uno. Y esa es la unidad. Lo que papi siempre decía, la unidad hoy es que se está cumpliendo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero nosotros sabemos, porque la circunstancia es que los demás no saben. O el problema para ellos, no para nosotros. Que no saben que son uno con Él. Y al no saber que son uno con Él, todavía están con las cosas de la carne. Y no pueden verse como nosotros nos vemos, como dioses. Diga, yo soy un Dios. Y un Dios que tiene poder. Muy bien, un saludo a la preciosa amada en las naciones. Declaramos que prontito estamos viéndonos físicamente con toda la amada. Estamos ahí pendientes de una reunioncita que papi quiere poner ya prontito. Así es que pronto vamos a ver a los dioses, sí, que somos uno con el Señor. Muy bien, hoy hay un tema bien precioso, bien precioso. Hoy vamos a ver un misterio que papi lo enseñó y hoy vamos a ver ese misterio, pero lo que pasa, mire, los misterios cobran vida ahora, porque ahora los entiende. Fíjese, este misterio, Jesús habló mucho de él y lo vamos a ver, Jesús de Nazaret. Y sin embargo se entiende hasta hoy. Hasta hoy es que se entiende eso. Entonces hoy va a estar precioso, pero no le quiero ni dar ni una orejita de qué vamos a ver. Pero vamos a ver el clip. Así que, por favor, pongamos el clip. Entonces, en este caso, después que dice que Dios estaba con él, qué importante saber dónde está Dios hoy. Mire, hay gente que ama a Dios. Y que muchas iglesias hay y tan desubicadas, no saben dónde está Dios. Dios está en la congregación de los dioses. Por eso es que tú sabes que tú y yo somos dioses. Porque es ahí donde Dios mora. Dios no mora en animales, Dios mora en... Dios usa un animal, pero Dios mora en la congregación de los dioses, en tu mente. ¡Qué maravilla! Y eso lo estás experimentando tú, bendecido. Que Dios a ti te tenía ordenado para entender dónde es que Él se iba a meter. Fíjate dónde se metió. En un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. Ahí está escondido Él. Ahí está haciendo Él su extraña obra. Por eso yo estoy tan tranquilo. Hace poco me decía mi amada Lisbeth, pero tú tan tranquilo, ¿cómo tú puedes lograr? Además, me preguntaba, ¿y tú no tienes canas? No, estoy teniendo problemas ahora porque el pelo se me está poniendo más negro y ahora yo quiero canas y se me pone más negro. ¿Seguro? Porque es que yo no estoy llevando este ministerio, bendecido. El que lleva este poderoso ministerio es el Dios que está dentro de José Luis. José Luis no puede hacer nada. Por eso tú no puedes poner los ojos en mí. Y si los pones, va a suceder algo para que te defraude. Porque Dios no trata con carne. La carne para nada aprovecha. Jesús lo dijo. Cuando Jesús de Nazaret dijo, mira, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Porque ahí es donde está la vida. Pero si tú miras al velo, imagínate, vas a encontrar defectos.
Múdate conmigo 2 o 3 días, tú veas que dicen, yo no creo que este Jesucristo, hombre. Porque si no tienes la habilidad y la capacidad y el discernimiento para poder ver a Dios en mi boca, el espíritu de su boca, el resplandor de su venida, lo que sale por su boca es lo que destruirá al inicuo, lo que destruirá la ramera es lo que sale por la boca, porque Dios está conmigo. Eso es fácil de verlo. A mí hay personas, familiares, ¿cómo tú te atreves a decir que tú eres Jesucristo? Porque ellos están mirando la carne. Por eso el sistema está esperando un Cristo que baje en las nubes, lleno de gloria, brillando, con un cuerpo resplandoroso y que va a levantar. Eso no lo van a ver jamás. El arrebatamiento está en tu mente. A ti te arrebataron ya. Te cogieron y te hicieron así de una noche, de un día al otro, de momento. Mira, ese es Jesucristo. Fíjese qué importante lo que está diciendo nuestro Padre utilizando a Isaías. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá ¿qué? Más memoria. Entonces, ¿dónde son esos cielos nuevos y esa tierra nueva? ¿Pero dónde? ¿La memoria dónde está? En la mente. Entonces, los cielos nuevos y la tierra nueva es en su mente. Por eso la transformación donde es en su mente. Aquí es donde está. Ya no habrá más memoria de lo anterior. Dice, ni más vendrá al pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos vivir pendientes de lo que pasamos. ¿Por qué va a vivir usted pendiente de lo que pasó? De todo. No, eso ya terminó. Eso fue una parte que ya la dejamos. Por eso era enfático Pablo cuando decía, dejando ya los rudimentos de ¿qué doctrina? De Cristo. Pero ahora sabemos que la doctrina de Cristo duró desde Jesús de Nazaret, que fue el creador, hasta el consumador, que fue José Luis. Entonces, y todo eso dice que no tiene que venir al pensamiento. O sea, usted ya no debe estar pensando eso. Por eso es que nosotros, yo no sé si usted se dio cuenta hoy, o tal vez a mí me pasó, o no sé si a usted, pero a las alabanzas, ¿cómo le estamos agarrando el sabor ahora? ¿Va? Y antes las cantábamos, y a mí me parecía como que tan aburrido que era, pues porque ya estábamos acostumbrados a las alabanzas que teníamos antes. Pero ahora, ¿cómo se siente? Se siente bien delicioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eso es lo que tiene que venir al pensamiento. La transformación, este pacto, esta dispensación, el diosado, la inmortalidad. Eso es lo que tiene que venir a su pensamiento. Y eso es lo que le está diciendo ahí. Después de que leyó eso, digo que estamos pronto a lo que va, al acontecimiento que va a venir, la transformación. O sea, porque él estaba en ese momento, estaba esperando eso. Y nosotros también. Para él llegó y para nosotros también. El que no creyó, pues ni llegó para él ni para ellos. Eso es lo precioso. Entonces, así que estamos viviendo unos tiempos espectaculares. Vamos a ir a la siembra. Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. El consejo para la siembra hoy. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces fíjese, Abraham era el padre de la fe, ¿sí? Abraham era el padre de la fe. Y Dios le había dado una promesa, que le iba a entregar una tierra, ¿sí? Y él,
aunque no tenía esta sabiduría que tenemos nosotros hoy, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente vio a Melquisedec y vio a Dios en Melquisedec. Por eso, ¿qué hizo Abraham? Le sembró. Lo primero que hizo fue, cuando venía de ganar la batalla, entonces vio a Melquisedec, Melquisedec se le apareció. ¿Para qué se le apareció? Para que lo reconociera. ¿Y a quién reconoció Abraham? A Dios, sin sabiduría, porque él no tenía la sabiduría predestinada, porque esa sabiduría era para hoy, pero él sembró, ¿sí? Imagínense, y dice que le bendijo. Imagínense nosotros que tenemos la sabiduría y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por el Dios y Padre. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a sembrar cuando nosotros tenemos mucho más que lo que ellos tenían en ese tiempo? Nosotros tenemos mucho más. Mire, ¿usted cree que entendíamos lo mismo en aquel tiempo que ahora? No. No, si Abraham salió a buscar una tierra, él sabía que era espiritual, pero él en sí iba caminando a una carnal, no sabía cómo iba a hacer eso. Entonces, ahora nosotros sí lo sabemos. Así es que con gozo, con alegría, sabiendo para qué siembra y por qué siembra y qué tiene para sembrar, hoy vamos a sembrar. Así es que disfrute la abundancia de la herencia. Gracias, mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios.
Vamos a pasar al tema de la sobreedificación. El tema es: Dios es uno. Dios es uno. Eso José Luis nos lo enseñó, que no era cierta la Trinidad, sino que Dios era uno y siempre ha sido uno. Y entonces vamos a ver un misterio hoy que está ahí en este tema. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 5. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 5. Vamos a comenzar ahí. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Sigamos leyendo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Diga conmigo: el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque ese es el que vamos a ver hoy. Verso 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Quiere decir que el que no conoce el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿qué no conoce? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en él están escondidos todos los tesoros. Sigamos leyendo, por favor. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, si nosotros sabemos esto, nadie nos va a engañar. Si no lo sabemos, nos pueden engañar. Verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, fíjese, la revelación de los misterios enseñan que Dios siempre ha sido uno, sí, y que nunca nadie ha podido verlo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y cuando hablamos de Dios, porque el misterio es de Dios el Padre y Cristo, entonces a Dios nunca lo ha visto nadie jamás. Miremos, la referencia de esto es Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Ahí dice que nadie lo ha visto jamás. Entonces, fíjese, el que lo ha dado a conocer, una cosa es darlo a conocer y otra cosa es que lo miren. Entonces, fíjese, lo que vieron todos fue el velo. Lo que se vio fue el velo. Entonces, esto es bien importante. Entonces, a Cristo no lo vio nadie. ¿Vieron qué? El velo. Porque Dios y Cristo es el mismo. Jesús de Nazaret decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Sí, pero si ni siquiera tenían entendimiento en ese tiempo de quién era el Padre. Entonces, ellos miraban un velo. Por lo tanto, mientras uno mire el velo, no puede ver al Señor. Muy bien. Pero fíjese, pero nosotros, por la fe, creímos que Dios, diga Cristo, estaba en José Luis, pero nunca lo vimos. Hasta el día de hoy, nadie ha visto a Cristo. Y ese es el problema. Dios es uno, ¿sí? Dios se manifestó en velos, ¿sí?
¿Para qué? Para que lo reconocieran por lo que se enseñaba, pero no para que lo vieran. O sea, a Dios nunca lo ha visto nadie, jamás. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que venía una sabiduría que Él mismo dijo que cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu de verdad, el que los guiará a toda la verdad. Muy bien, eso lo habló Jesús de Nazaret en aquel tiempo. Y esa verdad es la que nos hace entender hoy lo que vamos a hablar y lo que estamos hablando en este momento. Vamos a avanzar. Juan 10, verso 24 al 30. Para ver el propósito de los escogidos. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces, sigamos leyendo. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho, ¿y no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Sigamos leyendo. Pero vosotros no creéis. Ahora, note por qué no creen. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí está la escogencia y el propósito de Dios para sus escogidos. ¿Por qué ellos no? Él ya les había dicho, pero ¿por qué no le creían? Sencillo, porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, sigamos leyendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sigamos leyendo. Yo y el Padre uno somos. Entonces, si Él y el Padre uno son, fíjese, Cristo y el Padre son uno, es el mismo. Entonces Dios no puede estar en una carne. Dios se metió ahí, pero no era uno con la carne. Era uno con ¿quién? Con Cristo. Pero ya vamos a ver quién es Cristo. Entonces fíjese, había un propósito, pero era para los escogidos, los elegidos, los que por el conocimiento entendemos lo que hablaba Jesús y lo que habló José Luis. Hay gente que no creyó en Jesús, como tampoco creyó en José Luis. Solo las ovejas entendimos. Veamos Juan 17, verso 10 y 11. Juan 17, verso 10 y 11. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ese es el propósito de Cristo. El propósito de Cristo es que fuésemos unos con Dios. Pero para esto teníamos que ser limpiados de la carne. Y esto tenía que ser por medio de la muerte y por medio de un evangelio. O sea, nosotros ahora es que somos uno con el Padre por la muerte. Y con el evangelio está limpiando lo que quedó en la memoria. Muy bien. Juan 17, verso 17 al 19. Santifícalos. ¿Qué es la palabra santificado o santo? Apartado. Apártalos. Santifícalos en tu verdad. Apártalos para la verdad. ¿Sí? O sea, ¿por qué usted está aquí? Porque usted fue apartado para esta verdad. Apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sigamos leyendo.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muy bien, entonces apártalos para tu verdad, para el evangelio. Nosotros seríamos uno con Él a través de su muerte y del evangelio de verdad. Por eso Efesios 1:13 dice que nosotros, habiendo oído el evangelio de verdad y habiendo creído en Él, fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Esa era la verdad que Él decía, ¿verdad? Conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu de verdad, el que los guiará a toda la verdad. Muy bien, sigamos leyendo. Juan 17, 22 al 23. Estamos viendo bastante fundamento bíblico. Entonces dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Fíjese bien, este es el propósito de Dios ya cumplido. Él nos mostró su amor. ¿A través de qué? ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo lo amó Dios a usted? ¿Cómo me amó Dios a mí? ¿Cómo amó Dios a Cristo? ¿Se recuerda cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que se nos fue dado? Y el Espíritu Santo dice: habiendo oído el evangelio de verdad y habiendo creído en él, usted fue sellado con el Espíritu. Entonces, ¿dónde estaba el amor de Dios para su iglesia, para sus escogidos, para sus elegidos? En la sabiduría predestinada que nos dio para que lo conociéramos. Ese es el amor. Entonces, a través de la sabiduría, pero solo lo entendemos los escogidos. Esto no lo entiende nadie más, porque no son ovejas de él. Solo los escogidos. Muy bien. Entonces era el amor a través del conocimiento que nos hizo uno con él. Entonces, ¿qué fue lo que usted lo hizo uno con él? El conocimiento. Por eso el que no tiene este conocimiento de la transformación no es uno con él. Aunque sea uno con él, porque son escogidos, digamos, mientras no lo entienda, no se la cree. Entonces, Cristo y Dios es el mismo espíritu, no es diferente, porque no hay dos dioses. Aquí no estamos hablando del Hijo. El Hijo es la manifestación de Jesucristo en un cuerpo, por eso se le llama Hijo, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando del Hijo, o sea, no estamos hablando del velo, estamos hablando de que Cristo era Dios mismo. ¿Ya? Muy bien, miremos si es cierto. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Está clarito, ¿no? Usted lo ve y ya está clarito. Jesucristo, ¿qué dice ahí? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo espíritu, es uno. Cuando usted habla de Cristo, cuando usted habla de Jesucristo, está hablando de Dios mismo. Pero no estamos hablando del velo. Estamos hablando de Dios en un velo que se le llama Hijo. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. ¿Por qué dice es el mismo ayer, hoy y siempre? Fíjese, porque antes de que se manifestara Jesús de Nazaret, ya existía. ¿Eso usted lo cree, sí o no? Pero está escrito o no. Porque creerlo es una cosa, pero que esté escrito es otra. Veamos la referencia, por favor. Primera carta a los Corintios 10, verso 1 al 4.
Vamos a ver si eso es cierto. Yo sé que es cierto, pero usted lo quiere ver, ¿verdad que sí? O sea, que Jesús, Cristo no comenzó con Jesús de Nazaret. Cristo es el mismo de ayer, de hoy, siempre ha existido. Pero se ha manifestado, por supuesto que sí. Yo cuando lo oí, mire pues, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, que era el mismo Cristo, pero aquí no lo dice, ¿verdad? Y todos pasaron el mar. Sigamos leyendo el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sigamos leyendo el verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sigamos leyendo el 4, por favor. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era? ¿Quién era la roca? Pero eso está hablando Pablo de Moisés. Entonces Cristo es Dios. ¿Quién era la roca? Cristo. ¿Y cómo se llamaba Cristo? Pues era Dios. O sea, Cristo es Dios, el que les dio agua. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, porque golpeó la roca, dice. Solo tenía que decirle, dame agua. Y la roca le hubiera dado agua. Él la golpeó la roca, golpeó a Cristo. es que esto es espectacular. Mire, si a usted no le gusta, entonces yo no sé, está dañado la fábrica. Pero ahí dice, leámoslo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿cómo así? Si Cristo, nosotros entendemos que vino con Jesús de Nazaret. No, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no era el velo, sino era Dios mismo en manifestación de hombre. Que eso es diferente, ese es el Hijo. Pero Cristo y Dios, uno es. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se le llama Cristo a Dios? Porque eso es lo importante. Se recuerda que Dios tenía muchos nombres. Entonces, ¿cuándo se le llama Cristo a Dios? Bueno, Cristo quiere decir el Salvador. Entonces, cuando Dios está haciendo una función de salvar, ¿cómo se le llama? Cristo. Cuando Dios hace la función de salvar, se le llama Cristo, pero es Dios mismo, con una función que es redentor, salvador. Entonces, siempre los que hemos sido salvados por Cristo, por Cristo, hemos sido salvados. Veamos una referencia aquí, segunda carta a los Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Quién es Dios? Cristo. Pero fíjese, entonces, porque nosotros hemos venido hablando de que el proyecto de Cristo terminó. ¿Sí? Sí, el proyecto de los velos terminó. Pero Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es Dios mismo. Cristo solo tuvo una manifestación en carne. No hubo dos manifestaciones. Cristo, no estoy diciendo Dios, Cristo solo tuvo una manifestación en carne. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret no tuvo carne. Él vino en semejanza de carne de pecado. Él no tuvo carne. Vino en la semejanza, o sea que se parecía a un hombre, pues, pero no tuvo carne. El único que tuvo carne, no el único, sino José Luis y luego todos nosotros, pero que Dios estuvo en él, era en José Luis. Entonces era en la única carne en la que se manifestó. Ya va a ver por qué estamos hablando de esto.
Cristo solo tuvo una manifestación en carne y fue en José Luis de Jesús. En Jesús de Nazaret se manifestó sin carne. Y en su única muerte morimos con él. Porque dice que nosotros, Cristo murió una vez y para siempre. Pero ¿quién fue el que murió? El que tenía carne. Porque Jesús de Nazaret no murió. Él resucitó, él siguió vivo. Muy bien. Fíjese, leamos esta referencia para Hebreos 9:27, por favor, para que miremos lo que les estaba diciendo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Y si Cristo murió, todos morimos. ¿Sí? Entonces, el hombre muere una sola vez. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Fíjese, es imposible que haya otra manifestación de Cristo en carne, mucho menos una mujer, porque está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y si uno murió, todos morimos. O sea que morirían dos. Si ella es el Cristo y se muere, entonces morirían dos. No. Cristo una vez y para siempre. Una vez murió Cristo. O sea que otro Cristo manifiesto en carne, Cristo es Dios, pero otro Cristo manifiesto en carne, saludes le dejó. Sí. Entonces, el proyecto Jesucristo, ¿qué significa el proyecto Jesucristo entonces? Significa la manifestación de Dios como Salvador, que es Cristo, eso quiere decir, en un hombre. Eso es lo que quiere decir. Y terminó, de eso ya no hay nada que salvar. Ya lo que había que salvar fue salvado. Usted ya no se va a perder ahí. Se dio cuenta que dice que es para siempre. Está pero para siempre. Entonces, la manifestación de Cristo mujer es una mentira. Y no solo una mentira, sino una blasfemia. Es una blasfemia. Terminemos con primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 14 al 17. Con esto terminamos. Y Dios que levantó al Señor. Dios que levantó ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Cristo. Entonces Dios que levantó al Señor, también a nosotros. ¿Qué dice ahí? Bueno, entonces, ¿quién fue el que murió? José Luis. Y Dios levantó al Señor. Y el que levantó al Señor nos levantará. Eso es futuro por razón de que Pablo está hablando. Pero eso ya pasó. Dios entonces nos levantó a nosotros juntamente con Él. Por eso estamos nosotros sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Muy bien, sigamos leyendo el verso 15, por favor. No sabéis que vuestros cuerpos, oiga, no sabéis que vuestros cuerpos, aquí no está hablando ya de carne, está hablando de ¿qué? De cuerpos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, ¿su cuerpo ahora miembro de quién? De Cristo, del que lo salvó, de Dios, del Dios vivo. Entonces, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de la Lisbeth. ¿Qué dice usted? O sea que su cuerpo es miembro de Cristo, es miembro de Dios. Usted es uno con Dios. ¿A qué horas usted va a pasarse con una ramera? Por eso todas las interpretaciones, todo lo que esté fuera de este conocimiento es ramerismo. Todo lo que esté fuera de este conocimiento se convierte en una ramera, porque ramera es otra
doctrina que es falsa. Así es. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, en ningún modo. Sigamos leyendo el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, o sea que los que están unidos con Lisbeth, el que se une a ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola. Ella dice que es Cristo porque es la esposa de José Luis. No, si José Luis era hombre, ahí no era Cristo ni era Dios. Entonces el que se une con él, una ramera, y se hacen una sola, ¿qué? Un solo espíritu. No, una sola carne. Una sola carne. Una ramera con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Tenemos más todavía? Así. Pero el que se une al Señor, el que se une a Cristo, el que se une al Dios vivo, el que se une al Espíritu del Señor, ¿qué es? Un espíritu, es con Él. Y para unirse al Señor en espíritu, la carne tuvo que haber sido quitada. Ahora el cuerpo no, porque el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Dios vivo, la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, los dioses, los inmortales. Herederos, ¿sí? Así es que Dios es precioso, preciosa, amada. Este cuerpecito que está aquí y que tiene usted, solo le pertenece a Dios vivo. Y no se mete en nada con la carne. Aquí nosotros no solo confesamos, declaramos, sino que quitamos cualquier vestigio de carne, porque ya no nos pertenece. Nosotros somos espíritus de los justos hechos perfectos. Así que recibamos a nuestro Padre hoy, al Dios vivo. Si se aparece otro, perdí el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada. El tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quisiera invitarles a ustedes a leer dónde comienza esta exhortación en el libro histórico de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 12 para que usted no vaya a cometer esa blasfemia. ¿Cuántos no quisieran cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Oye, ¿quién quiere eso, Dios mío? Dice que no hay perdón. No, fíjense, hay salvación, pero no hay perdón para el que comete esa blasfemia. Ahora, salvo está, porque la salvación es segura, pero no tiene perdón de entrar en el reino, a reinar en vida. Eso ya lo explicaremos ahora. Todos con Biblia, Mateo, capítulo 12. Vamos a leer el verso 31. 31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será ¿qué? Perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Rápidamente vamos ahora a Marcos para poder verlo. ¿Qué es esa blasfemia? Cuando él dijo, el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versos 29 y 30.
Esto es un tema muy interesante y muy educativo. Dice el verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, hablando de Jesús. En otras palabras, Jesús les dice a ellos, miren, no hay problema que ustedes blasfemen contra mí, yo soy hijo de María, este cuerpo es judío, pero si blasfema con lo que está dentro de mí, que es Dios mismo, porque como decían que él sacaba los demonios por Satanás, dice, entonces no hay problema que ustedes digan lo que les dé la gana de Jesús de Nazaret, pero no del que está dentro de Jesús de Nazaret, que es Dios mismo. Ahí no hay perdón. Pero ¿por qué no tiene perdón en este ciclo ni en el venidero? ¿Dónde está este ciclo y el venidero? Porque Jesús estaba hablando de aquel siglo que estaba presente porque él no había muerto en la cruz. Después que él muere, comenzó el siglo venidero hace 2000 años. Y entonces le dijo, mientras yo esté vivo, no será perdonado. Pero después, en el siglo venidero, el Espíritu Santo estará en la tierra. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo está en la tierra. Vamos a Juan capítulo 14. En el verso 26, usted va a ver que en el siglo venidero ya Jesús no estaba aquí en la tierra. Entonces, pero el Espíritu Santo estaba en la tierra con una labor muy especial. Mira lo que dice el verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará en mi nombre. Él, tiene acento la E, hablando de una persona, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Fíjate que Él no viene a enseñar nada nuevo, Él viene a recordarte algo que a ti se te olvidó. Tu espíritu lo sabe, porque tu espíritu fue enseñado por Él desde antes de la fundación del mundo. Tu espíritu comenzó en los cielos. El Padre y la Madre no tienen poder para crear el Espíritu. El Espíritu solo lo crea Dios, y Dios no está creando espíritus nuevos. Esos espíritus fueron creados antes de la fundación del mundo. Y por si hay alguna visita, marque, no se me vaya de Juan, pero mire el capítulo 6, ahí mismo en Juan, para que vea la educación de esos espíritus, que siempre es bueno recordar un poquito. El verso 45, mira lo que dice de esos espíritus, que el hombre y la mujer no pueden crearlos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que oyó y aprendió del Padre. Eso es cuando tu espíritu todavía estaba en los cielos en forma angelical, que luego, al meterse en el vientre de una mujer, toma barro. Por eso Pablo dice, tesoro en vaso de barro. Entonces, volviendo al Consolador, que no podías blasfemar contra Él, mira lo que dice el capítulo 16, verso 13 de Juan. 16, 13. Jesús muere, resucita, se va, entra al mismo cielo, como dice Hebreos, pero dice que Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, y el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y entonces, usted sabe que el sistema piensa que cuando Él vino fue el día de Pentecostés, y hablaron todos en lengua, y estaban como borrachos, y tembló la casa donde estaban, hubo una manifestación carismática, pero allí Él no te guió a toda verdad, porque allí no se enseñó nada, al contrario, salieron confundidos. Quiere decir que si Él te guiará, y te hará saber y te recordará todas las cosas,
era el Espíritu Santo dentro de un hombre. Entonces, ese Espíritu Santo, esa misión estaba dentro de Pablo, porque Pablo fue el que te guió a toda verdad, y te enseñó todas las cosas, y te recordó. Por eso es que Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No hacer lo nuevo, tú renueva lo que ya existe, que está deteriorado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que tú recuerdes, porque Él viene a recordarte algo que ya tú eras antes de venir a esta tierra. Y entonces aquí vemos que cuando Pablo dice, mira, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo, y luego cuando yo muero y resucita, que comienzan los bienes del siglo venidero, allá tampoco tiene perdón. Y entonces está hablando entonces que el que blasfeme contra las enseñanzas de Pablo no tiene perdón. Y está la prueba, 1 Timoteo, para que tú veas en vivo esta manifestación. Mira primera carta a Timoteo, capítulo 1, en el verso 18 al 20 está la primera blasfemia. Mira lo que dice Pablo. Pablo le advierte a Timoteo y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a lo que. Entonces estos dos blasfemaron porque violaron el Evangelio y entraron en mala conciencia. Si tú violas el Evangelio, entras en mala conciencia. Al entrar en mala conciencia te ves mal delante de Dios. Entonces estos dos se pusieron a predicar ley, le dieron vigencia a Moisés, y al darle vigencia a Moisés violan la fe y caen en mala conciencia. Y entonces esta es la primera manifestación que la blasfemia contra el Espíritu Santo en sí era en contra de Pablo. El Espíritu Santo que vino en el espíritu de Pablo con el ministerio de enseñar, recordar y guiar. ¿Cuántos entienden? Fíjate, cada pacto que Dios da al hombre tiene advertencia. Dios siempre hace una advertencia cuando da un pacto. Por ejemplo, búscate Hebreos capítulo 10 para que vea una advertencia. Hebreos capítulo 10. En el viejo pacto Él le dio una advertencia en el verso 28. Mira lo que dice, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere ¿qué? El que viola la ley de Dios o la ley de Moisés. Ya no es la ley de Dios, es la ley que era de Dios, pero Dios se la depositó a Moisés. Entonces ahora se llama la ley de Moisés. Tú violas esa ley y mueres irremisiblemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida del apóstol Pablo, tú podías hablar de Pablo, este tipo es bajito, calvito, tiene lagaña. Tú podías burlarte de Pablo, este tipo, que este es quién, que este es el apóstol, este es el que engendra hoy. No hay problema. Pero si tú criticabas a Pablo lo que él enseñaba, ahí tienes problema, porque no tienes perdón. No hay perdón para ti. Hay salvación, pero no tienes perdón. O sea, Dios coge, si tú blasfemabas contra Pablo, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Pablo se encontró con Pedro y le dijo, tú estás de condenar, porque tú estás blasfemando, Pedro. Y cuando alguien blasfemaba contra el espíritu de enseñanza que había en Pablo, entonces inmediatamente Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Bueno, Pedro se desvió a la mentira y contribuyó a levantar el Vaticano. El primer papa fue Pedro, engañando a todas las naciones. El que tenía que llegar a España era Pablo, pero Pedro, cuando Pablo dice, no pude llegar a España porque Satanás me estorbó, estaba hablando de Pedro. El contexto era Pedro. Porque Satanás fue destruido después de la cruz del Calvario y ya no engañaba, lo que engaña es la carne. Pero en este caso, Pedro, que da una manifestación diabólica por su mente diabólica, que no quiso someterse a la enseñanza de Pablo, Pablo dijo, Pedro, tú estás de condenar. Y si hay alguna visita, lo va a leer en Gálatas 2:11. Eso lo sabemos de memoria aquí.
pero puede haber alguien que está visitando y dice, pues, vamos a buscarlo. Nosotros no nos cansamos de verlo. Mira lo que dice Gálatas. Verso 11, todos, sí. Por amor a las visitas, por amor a los que nos ven, por el video. Pues a veces uno piensa que como uno lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y aún sabiéndolo se les olvida a la gente. Porque la revelación a veces se olvida, por eso Pablo repetía mucho. Mira cómo dice el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de qué. ¿Y quién está condenado? El que blasfema. Pedro estaba de condenado. Ay, pastor, pero esto nunca se ha dicho en el mundo. Esos son los famosos apóstoles de Jesucristo. Los famosos bandoleros que dañaron y engañaron al mundo. Famosos sí, pero verdaderos no. Famosos sí. Espectáculo al mundo, espectáculo de mentira. Pablo, atiéndeme bien, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, a quien yo enviaré, que hará una función de maestro, no de hablar lenguas así, hacer aleluya, aleluya, como hacen algunos, no, era una función de enseñanza, porque enseña, recuerda y os guía. Una persona es la única que puede hacer eso. Los espíritus no enseñan. Los espíritus no enseñan, es un espíritu. Espíritu de gracia, ¿dónde tú ves espíritu de gracia? No, siempre es a través de un hombre. La ley de Moisés, el evangelio que estaba en Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pedro se opuso al Consolador, que era Pablo, el Consolador era Pablo, ese fue el que me consoló a mí y a ti, con su enseñanza. Pues como Pedro se opuso, Pedro no tuvo perdón jamás. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en aquel siglo ni en el venidero. Y el blasfemo, así que Pedro nunca tuvo perdón. No son como esta gente por ahí que dice, ay, pero no le tiren tanto a Pedro porque él tiene derecho a arrepentirse. No tiene derecho a arrepentirse porque ese pecado no tiene perdón. Para los que piensan que Pedro, no, Pedro nada, Pedro quedó excomulgado. y se atrevió a hacer un papado que engañó a todo el mundo. Pastor, usted está hablando conforme a la Biblia. Pruébame que no. ¿Con qué? ¿Con qué Biblia me vas a probar que estoy equivocado? Con la católica no me lo vas a probar que estoy equivocado. Y con las versiones antiguas menos. Estamos hablando en verdad, en línea, estamos hablando correctamente. Estamos hablando bajo las instrucciones del Consolador. Porque de otra manera, ¿cómo Pablo va a decir ahí, Pedro, tú estás de condenar? Te callas la boca, basta ya. No obligues, no le metas judaísmo a los gentiles. Los gentiles son de más alta estima que ustedes los judíos. Hello. Por eso es que el judío todavía se cree superior a nosotros, por el engaño de Pedro. Pero si no los judíos supieran, los gentiles son la nación más bendecida que hay. El pueblo que no era amado, que ahora Dios la toma como su amada. Los misterios revelados es que estaban escondidos para nosotros los gentiles. Lo dice Pablo que era para los gentiles. Fíjate, cuando se blasfema no hay perdón. Cuando se blasfema no hay perdón. Vamos a Hebreos de nuevo, Hebreos capítulo 12. Hay una blasfemia allí que se cometió que no pudo. Hebreos 12, 15 al 17, mira lo que sucede. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjate, dice, no deje de alcanzar, ¿qué? La ley de Dios. ¿La qué? La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjate que aún con lágrimas, una vez tú blasfemas contra el Espíritu Santo, aunque te arrepientes, eso no tiene perdón. Eso no quiere decir que tú no vas para el cielo y que tú no seas salvo. Tú eres un salvo, pero en esa área no se te permite reinar en vida. Los ángeles paran todo servicio hacia ti.
tú vas a ser un individuo como aquellos dos que Pablo entregó a Satanás, dando tumbos aquí, dando tumbos allá, acercándote a la verdad, nunca llegas al pleno conocimiento de ella, las cosas te van mal, todo te va a ir mal, porque blasfemaste con algo que no estaba supuesto a blasfemar. Eso es un pecado, entre comillas. Pablo hablaba así por identificar la desobediencia que no tiene perdón ni en aquel ciclo ni en el venidero que nosotros estamos viviendo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que el pueblo desconoce. Posiblemente tú en esta noche decías, pastor, yo tampoco sabía eso. Y entonces, fíjate que Dios en cada pacto pone advertencia. La ley de Moisés no la toques. Pablo entregaba a Satanás. Entregar a Satanás quiere decir tú no tienes perdón, te quedas vivo, pero vas a sufrir en esta tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy yo, portavoz de este evangelio, me encuentro en las mismas. Tú puedes hablar de mí, mira, José Luis hizo esto, José Luis aquello, José Luis esto. Tú puedes tocarme y barrer el piso conmigo, pero no toques el espíritu de enseñanza que hay en mí, porque vas a ser desechado. Y yo he visto gente desechada en este ministerio, mira, y han tratado de volver, y han hablado aún conmigo, y me dicen, mira, perdona, fue que malentendí. No, tranquilo, olvídate de eso, lo importante es que estás aquí. Pero, oye, es como que se les nubla, le cae un velo, como que Dios dice, no. Pues así trabaja Dios en los pactos. En Moisés, critícalo. En Pablo, barre con el piso. Conmigo, tírame a la basura. Pero no toques la forma de enseñanza, porque mejor cerciórate bien donde tú estás. No vengas más. Pero si sigues viniendo, cuida lo que estás oyendo, porque te estoy hablando en línea con el pacto. Así que bendecido con toda bendición. Mi primer calqueo para las naciones desde Miami. Buenas noches, bendecidos todos. Vamos a estar en pie. Dile al que está a tu lado, no cometas esa blasfemia. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, digo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, digo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido
enriquecido. Por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba, Padre. Armagedón, lugar de reunión. Y Jesucristo hombre dijo que era el último juicio. ¿Sí? Y hoy vimos una cita de eso, ¿o no? Que decía que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto. ¿Y quién fue el que murió? Porque era el único que tenía carne, el que tenía carne de los Cristos, ¿verdad? Entonces, es lo que está diciendo aquí, el último juicio. Ya ocurrió, porque eso era en la transformación, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a gobernar, dice, con cuerpos transformados. Y cuando te vean, dice, con este cuerpo van a tratar de destruir esa obra de poder que es gobernar la tierra. Pero, lógicamente, no van a poder. Y va a haber un orden nuevo. Ese orden nuevo es el que estamos nosotros. Solo nosotros estamos en eso. Este es el orden nuevo. Mire, todas esas personas que no creyeron, esos son los que está hablando él ahí, ¿verdad? Porque nosotros miramos, acuérdense que el Apocalipsis lo vio Juan y él estaba contaminado. Cuando habla de catástrofes, cuando habla de todo, hubo un movimiento sísmico en la mente con la transformación, ¿o no? Usted que está transformado, un movimiento, sí, y Dios conmoverá aún no solo la tierra, sino el cielo, dice. Pero eso no es que se vaya a mover el cielo, imagínense, conmover, mover los cimientos. Entonces nosotros ahorita estamos disfrutando ya de lo que ya pasó, todo eso. Ese Armagedón era el lugar donde nos reunimos a recibir el vestido nuevo de la transformación. Eso era. Ahora estamos en un orden nuevo mundial. Cielos nuevos, tierra nueva. Y de lo anterior no habrá más memoria. Entonces, ¿dónde eran los cielos nuevos y la tierra nueva? Así que dioses preciosos, vamos a terminar con la alabanza y nos vemos el día domingo.